Bien amigos, vamos a explicar algo fundamental acá. Vamos a suponer a ti te llegó una tarjeta que tenía problemas de cortocircuito en la parte primaria. Ya pudiste repararlo, vamos a suponer, no sé, era un puente rectificador que estaba en mal estado. O si venía con diodos individuales, por ejemplo, estaba en mal estado. ¿Verdad? Tú lo reemplazaste y resulta que acontece que se te volvió a quemar al rato, a los 5, 10 minutos. ¿Por qué ocurre eso? Amigos, cuando ocurre eso es porque el problema de fondo no está resuelto. ¿Qué quiere decir eso? Hay otro problema en la tarjeta, ¿ya? Que te está ocasionando nuevamente el daño. A los 5, a los 6, a los 10, a los 15, a la media hora se te volvió a quemar no solamente los diodos, que también se te quemó el MOSFET, por ejemplo. O se te volvió a quemar los mismos diodos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese caso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, principalmente esto se va a derivar en muchas cosas, porque no es una cosa en específico, sino que son varias, te lo puedo asegurar, son varias. Pero número uno, tienes que primero asegurarte, obviamente, como número uno, que los componentes, te lo voy a escribir acá, los componentes no sean los específicos. Los específicos. Ese es el punto número uno. ¿Qué quiere decir eso, Hans? Que los componentes no sean los específicos. Vamos a suponer, usted le llegó el transistor conmutador quemado. Ya, buscaste un reemplazo y resulta que acontece que no era el mismo, sino que colocaste otro componente. ¿Qué pasa allí? Que muchachos, puede ser que la fuente arranque, ¿verdad? Vamos a suponer que cambiaste el transistor. Pero el transistor no está en parámetros correctos porque puede decir, vamos a suponer, y esto lo estoy explicando en mi curso de fuentes de alimentación de transistores MOFE en mi canal de electrónica Santa Silva. Vamos a suponer que usted tenga 600 voltios, el transistor que tenía original sea de 600 voltios. Usted fue y le buscó también uno de 600 voltios. Vamos a suponer incluso, amigos, que la ID, ¿verdad? Este es el VDS y este es el VDS. Pero que la ID tenga 8 amperios, por ejemplo. Pero también el que reemplazaste sea igualmente VDS 600 y de 8 amperios. Muchachos, no es suficiente con eso. No es suficiente. Por eso la importancia de saber leer la hoja de la matrícula del componente electrónico, del MOSFET. Por eso los MOSFET no solamente equivalen al VDS y a la ID. Hay muchos más. Puede ser que la RDS no sea la misma. Puede ser que la parte de lo que viene siendo el QG, la carga de la compuerta, esté distorsionada con real a lo que viene siendo el original. Y ese puede ser la causa porque el MOSFET funciona, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo se va calentando y se quema el componente electrónico. Si tú no has visto mi curso de transistores MOSFET, que todavía no ha terminado, por cierto, que muy pocas personas vieron esas clases, no sé por qué, porque está bastante completo. Vete a Electrónica Santa Silva, busca la lista de reproducción, todo sobre los transistores MOSFET. Y ahí vas a aprender mucho. Vamos por la clase 14. Entonces, como número uno, que la fuente se te vuelva a quemar, puede ser que los componentes no sean los específicos. Usted vio un MOSFET que tenía BDS 600, el original 600 voltios también, y que la ID 8 amperios y la ID 8 amperios, este me sirve. No es suficiente. No es suficiente. Ya, para que lo tomes en cuenta. Esto es importante y esto es tan lindo aprenderlo porque es muy fundamental. Ahora, no solamente hablando de que los componentes no sean específicos, es decir, que no sean iguales, por decirlo así. Porque muchas veces puedes incluso conseguir el mismo MOSFET, pero se te vuelve a quemar al rato. ¿Por qué? Porque también puede suceder, como número 2, resistencia de arranque alterada. La famosa Start Out. Así. Si la resistencia está básicamente alterada,
¿qué es lo que va a pasar? No entrega la polarización adecuada al liceo oscilador. ¿Y qué es lo que pasa? Que la fuente se te puede volver a dañar, se te puede volver a quemar. ¿Ya? Esto en cuanto a la parte primaria de la fuente de alimentación. Sin embargo, también hay hay otros componentes que te pueden influir en que se te vuelva a quemar la tarjeta en la parte principal. Por ejemplo, lo que viene siendo en la parte de la salida, porque tú pensarás que solamente el daño posiblemente esté en la parte primaria. Es decir, que la fuente de alimentación se te esté quemando simplemente porque hay un componente que está defectuoso en la parte primaria, cuando no es así. Puede suceder, escúchame atentamente, que la parte secundaria sea la que te esté quemando el elemento de la parte primaria. Y eso es lo que se conoce como una falla cangrejo. En este país se conoce como un cacho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podría decirlo así de la parte secundaria, muchachos? Como número 3, el TL431, el octoacoplador e incluso el divisor resistivo. Estos elementos que te acabo de nombrar, tanto el TL431, el octoacoplador y el divisor resistivo, son sistemas que pertenecen al control de la fuente. Está en relación con el liceo oscilador de la parte primaria de la fuente. Si alguno de ellos se daña, vamos a suponer que no esté dañado del todo, sino que está como ya fallando. Algo está pasando. ¿Qué pasa? Bueno, la fuente arranca, el equipo prendió, pero a los 5 o 10 minutos está defectuoso el componente electrónico, algo le está pasando, no está bien alimentado, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Va a mandar una información incorrecta a la parte del liceo oscilador y se va a terminar saturando o el liceo oscilador o lo que viene siendo la parte del MOSFET, que tiene que encender y apagar miles de veces por segundo, en fin, y se te puede volver a quemar. ¿Ya? Ahora, vamos a estar nosotros también en relación con algo en la parte primaria. Volvemos a la parte primaria y viene siendo lo que se conoce como el circuito Snoover. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Que está conformado típicamente por lo que viene siendo el RCD, resistencia, capacitor y diodo. Si alguno de estos tres elementos se ve afectado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que el diodo se abrió o tiene valores alterados la resistencia o el capacitor. ¿Qué es lo que pasa? Que permiten picos en el MOSFET, en la parte de lo que viene siendo el drenador. Justamente la parte de lo que viene siendo el RCD, es decir, el circuito Snoover, está para proteger al transistor MOSFET de los picos. ¿Ya? Entonces, puede suceder que la resistencia se altere, que el capacitor esté alterado, es decir, valores, vamos a decir así, por decirlo así, que no son los correctos, y el transistor tarde o temprano se va a dañar. ¿Ya? Otro elemento en la parte de la salida, muchachos, como número 5, los diodos. Si tienes diodos en la parte de la salida, diodos de salida, voy a ponerlo así. Si tienes diodos de salida que estén en cortocircuito, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Un diodo de salida en cortocircuito, el aparato no va a encender. Pero puede ser que le llegue la parte de alimentación a la fuente de alimentación, ¿verdad? A la parte de la fuente de alimentación le llega lo que viene siendo energía y todo lo demás. Bueno, tú dices, ya recuperé la parte primaria, pero la parte de la salida no me está entregando por lo menos un voltaje o 2 voltajes o 3 voltajes, aunque generalmente cuando hay un corto de salida te bloquea todos los voltajes. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Al rato de los 5 minutos, sin haberla montado en la cuestión, se te vuelve a quemar la parte. ¿Por qué? Porque el corto de salida está exigiendo a la parte de la fuente de alimentación, la parte primaria. Y se te puede volver a quemar o los diodos de entrada, o el transistor conmutador, o el liceo oscilador. Otra cosa, el transformador. Si el transformador tiene un corto en la parte de lo que viene siendo la bobina, vamos a decir en las espiras, por decirlo así, o tiene fugas, o el barniz está desgastado, puede suceder que te esté causando el daño directamente y te lo esté quemando. Es decir, hay tantas cosas que pueden suceder. Otra cosa fundamental que muchos pasan por alto son el tema de los capacitores.
Tú me dirás, bueno, ¿cuáles capacitores? Te hablo de los capacitores electrolíticos principales. Si se le aumenta el ESR de su resistencia interna, ya si se altera hacia arriba, tarde o temprano va a afectar a lo que viene siendo el transistor conmutador. O con esto, mucha gente pasa por alto los capacitores electrolíticos principales. Y los electrolíticos principales pueden ser muy fuertes y todo, pero nada dura en la vida. Puede ser que esté averiándose. E incluso los de salida con baja capacitancia, con por ejemplo aumento de la resistencia ESR, puede ocasionarte daño en la parte primaria. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente piensa que solamente los componentes o los elementos de la parte primaria son los que te van a generar el daño en la parte primaria. No es así. Si tienes elementos que estén desgastados, que estén averiados en la parte secundaria, te puede afectar el lado primario de la fuente de poder. ¿Ya? Y bueno, también una carga que no sea la adecuada, que obviamente si está diseñado para el aparato correspondientemente, tiene que tener la carga adecuada, pero muchas veces puede ser que la carga esté alterada, ¿verdad? Y te esté matando, vamos a suponer, o la salida de la fuente o incluso la parte primaria de la fuente, que es muy poco común, sí, pero puede ocurrir. Generalmente la carga, cuando la carga está alterada, daña lo que viene siendo la parte secundaria. Ya, por ejemplo, no sé, un juego de LED que esté en cortocircuito o algo así por el estilo, te quema la salida de la fuente. Ha pasado eso, yo lo he visto. Ya, para que sepan. Esas son las cosas o las referencias que tú tienes que tomar en cuenta. No pienses, no creas que si tú encuentras una fuente dañada y cambiaste los componentes electrónicos, ya, y funciona la fuente, ya, y se te vuelve a quemar, no pienses que solamente son los elementos de la parte primaria los que te pueden estar ocasionando ese daño. Pueden ser los de la salida. Por ejemplo, la parte del sistema de control, que está conformado por 3 elementos, una carga alterada, unos capacitores desgastados, en fin, puede haber varias causas y por eso es que esta falla o este tipo de fallas se conoce como fallas tipo cangrejo. Cangrejo. ¿Ya? O también, no sé cómo se llama en tu país, creo que en Venezuela se le dice cangrejo. Ya, de hecho aquí muchos técnicos venezolanos manejan la palabra cangrejo cuando son fallas que son complicadas, que son fallas que tú solucionaste, pero está afectando el circuito de alguna manera. Ya, y en otros países se conoce también como cachos. Creo que acá en este país se conoce como cacho. Ya, cuando las fallas son complicadas, es un cacho. Ya, bueno. Espero te haya servido esta información, suscríbanse al canal y también me gustaría que lo dejaran en sus comentarios cuando las fallas son complejas, que se repiten y estás buscando y no encuentras. ¿Ya? En Venezuela se conoce como cangrejo, bueno, si eres de Colombia, como se dice en Colombia, en México, cuando son fallas complicadas que se repiten y que no se sabe exactamente dónde diablos está. ¿Ya? Suscríbanse al canal, muchas gracias por el apoyo, bendiciones. Si quieres seguirme por mi canal de multiservicio electrónica Anda Silva y lo que viene siendo la vida de Anda Silva, me puedes seguir por esos 3 canales, más este de lo que viene siendo Anda Silva HDS. Un fuerte abrazo.